yo les dije acá, ustedes tienen en la plataforma un nuevo tema que es programación en C. Yo armé una carpetita, en esta que dice material de consulta, yo voy a ir poniendo y subiendo toda la información como de la teoría, de esto que nosotros hablamos mientras que estamos en clase, pero una teoría para que ustedes también tengan escrito y documentación que van a necesitar después si tienen que revisar o hacer algunos ejercicios. Hola, Nérida. Algunos ejercicios como material de consulta y después arriba yo voy a ir subiendo también estos canales de YouTube que parece que tienen material que nos puede servir. Entonces, en material de consulta hay dos archivitos, dos PDF. Uno es la explicación que nosotros vamos a ir viendo en las clases y otra es documentación, que ahora yo les voy a explicar específicamente para qué nos va a servir. Nosotros cuando trabajamos en PCInt había algunas cuestiones que el mismo entorno de desarrollo, o sea, la aplicación de PCInt, la ocultaba y nosotros no necesitábamos conocerla. En C tenemos que ser bastante descriptivos con cada una de las instrucciones que nosotros queremos que se compilen, se ejecuten y después podamos ver una resolución. Entonces, es posible que, obviamente, que vamos a tener que conocer algunas cuestiones propias del lenguaje que nos pasaba en PCInt, que a veces, bueno, era como, si no hacía tal cosa, no importaba. Bueno, acá tenemos que ser lo más descriptivos posibles para que se entienda, o el IDDC entienda qué es lo que queremos hacer. Con respecto al material, ¿sí? Al IDE, al entorno de desarrollo que vamos a usar, por ahora, porque esto vamos a ser accesible para todos, después yo les voy a mostrar algunos también IDE que pueden usar, o el que ustedes quieran. El que yo les voy a presentar, lo que tiene de bueno es que ustedes lo pueden correr totalmente online, pueden trabajar de manera colaborativa. Hola, Soledad. Sí, 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 sí. Yo creo que todavía lo tengo instalado o no lo saqué. Sí, o el Dev, o yo tengo el Sublime también, el que ustedes quieran. Ahora, durante las clases, hoy vamos a ver uno y después vamos a ir conociendo otros también, ¿sí? Cuando yo Sí, yo tenía se ve que en algún momento lo desinstalé, pero tenía el Visual Studio para hacer toda la parte, pero se ve que en algún momento lo quise actualizar. Me enojé con el Visual Studio por algo, me acuerdo, y no lo volví a hacer. Pero no, es que estaba haciendo desarrollo web y quería compilar, bueno, y no me conectaba con la base, bueno. Entonces dije, más, vamos a otra cosa. Bien, yo les dejé ahí, igualmente, les digo, entre hoy y el jueves no los quiero abrumar así con un montón de información nueva. Durante hoy y el jueves vamos a ir viendo distintos IDE. Cuando hablamos de un IDE, hablamos de eso, de un entorno de desarrollo integrado. ¿Sí? En este caso, el IDE que nosotros podemos llegar a usar. Yo presento ¿por qué? Porque no requiere la instalación de ningún software, o sea, ustedes lo pueden usar totalmente desde la plataforma y se llama replit.com. Lo único que hay que hacer es generar una cuenta, yo en este caso ya la tengo, pero voy a entrar. A ver, ahí está. ¿Sí? Yo ya tengo una cuenta mía creada y entonces, una vez que, obviamente yo no pagué ni 5 ni $1, así que uso todas las propiedades que tenga gratuita. Les vuelvo a decir, sobre todo para quizás los que no tengan accesible alguna computadora y lo tengan que usar desde el celular, esta
plataforma pueden acceder desde cualquier dispositivo. Si estamos en Replit, el jueves vemos con Visual Studio. Si estamos en Replit, lo que hay que hacer es crear un archivo nuevo, que son los rep. Entonces yo pongo new rep. Y sí, lo que tengo que hacer es seleccionar en qué lenguaje voy a programar. Miren, todos los lenguajes de programación que hay. Tienen para divertirse. Nosotros, por ahora, vamos a programar en C. ¿Sí? Vamos a programar en C, nos pide que pongamos un nombre de archivo. Yo voy a poner el primer programita. Ya se los conté esto seguro, pero mientras que yo hice la carrera, así como ustedes, mi profesor de programación, y siempre hacía un programa que era Hola Mundo. O sea, qué cosa, siempre elige lo mismo. Y después cuando, claro, empecé a agarrar otros libros, veía que siempre el primer programa de programación que haces es el Hello World, Hola Mundo. Eso lo descubrí después. Yo ya les conté el fin de la historia, ¿ven? Qué cosa. Pero si ustedes ven cualquier libro que agarren de un lenguaje de programación, van a encontrar el Hola Mundo. Bien. Mira, puede ser. Yo como que lo tomé de que, bueno, es como lo primero que haces en cualquier lenguaje es como saludar desde ese lenguaje. O sea, eso interpreté yo, pero puede ser, ¿eh? No lo sé. Si te digo, te miento, pero lo podemos investigar. Bien. Lo que tenemos acá, todos ven, ¿no? Está muy chiquito, ladrando. No se ve, profe, se ve. Si ladrando se le ve. ¿Sí? Sí. Bien. A ver, nosotros todavía nos vamos a manejar desde el lenguaje, donde vamos a escribir en un archivo, y la consola, ¿sí? Acá no tenemos un entorno gráfico, tenemos a través de línea de comando, ¿sí? Nosotros vamos a escribir un programa que va a tener sus instrucciones y luego aparecerá una ventana, en este caso porque yo estoy utilizando Replit, pero el jueves si vemos el Visual Studio veremos también cómo se ejecuta y se visualiza, pero nosotros tenemos el archivo, ¿sí? Con el código fuente, y luego tenemos la consola, que es donde vamos a ver la ejecución de esas instrucciones que nosotros escribimos en el archivo. Así como cuando nosotros teníamos el Replit, nosotros teníamos el PCInt y ejecutábamos y nos aparecía una ventanita y ahí veíamos la ejecución. Bueno, acá lo mismo, pero desde la consola, ¿sí? Esperemos que hoy funcione bien. Ah, me mataste. Tendría que fijarme. Porque yo siempre lo corrí desde acá, desde Windows. ¿Vos tenés Linux? ¿Tenés Linux en tu máquina? Ah, esta de acá. Digo. Sí, pero no. Sí, sí, seguramente que sí. A ver, yo en la documentación puse todas las librerías y vamos a ir utilizándolas a medida que las vayamos necesitando, pero sí. Está bien. Está bien. Ok. Bien. El compañero Manuel dijo algunas cuestiones o nombró algunas palabras que como librerías, por ejemplo, que nosotros todavía no conocemos. Pero vamos a analizar un poquito el código que está aquí. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven este código,
¿Qué les parece que pasará cuando lo ejecutemos? O sea, ¿qué piensan ustedes que hace, por ejemplo, la línea número 4? Imprime en pantalla Hello World. Perfecto. Imprime en pantalla una cadena, ¿sí?, de caracteres que está entre comillas. Y acá algunas cuestiones. Vamos desde el principio, ¿sí? Esto es numeral include, ¿sí? Lo que hace es avisarle a nuestro compilador que vamos a utilizar algunas librerías. Lo nombró el compañero. Las librerías son archivos. En este caso, por ejemplo, tenemos la librería stdio.h. Yo a veces digo stdio, pero queda medio. La librería stdio.h. Es un archivo. ¿Qué tiene este archivo? Tiene, y eso yo lo puse acá en el material de consulta, en la parte de documentación. Esperen, vamos a abrir acá. Puse lo siguiente. Las librerías son archivos. ¿Qué contienen esos archivos? Las instrucciones de las funciones que nosotros queremos que ejecute nuestro programa. Por ejemplo, printf, que ustedes, como muy bien dijeron, y ya su nombre lo describe bastante, que es para imprimir por pantalla. Eso requiere, ¿sí?, este printf, requiere que se ejecuten un montón de instrucciones. No es que automáticamente porque ponga el printf se ejecuta, sino que los que diseñaron el lenguaje C crearon una función que se llama printf, que tiene instrucciones de sistema, que el procesador sabe que cuando escribimos esa palabra y como argumento, como datos de esa función, nosotros ponemos una cadena de caracteres, lo que hace es ejecutar y mostrar por pantalla la cadena que nosotros queremos que se visualice. Entonces, printf es una función que está desarrollada dentro del archivo o de la librería stdio.h. Si nosotros no ponemos la librería, si no le avisamos qué librerías queremos usar a partir de las funciones que necesitamos, va a decir, acá hay un error, porque no sé de dónde querés que saque yo la información de la ejecución de la función que querés. Entonces, es importante, nosotros las vamos a ir viendo a medida que las vayamos necesitando. Yo puse acá una documentación, les voy a mostrar, por ejemplo, donde aparecen todas las librerías, o la mayoría de las librerías que tiene C. ¿Ven? Las funciones matemáticas, si fuera que las necesitamos. Yo les voy a mostrar del stdio, que llegue, ¿sí? Entonces, cada vez que yo agrego la librería stdio.h, puedo utilizar todas las funciones que aparecen o que están desarrolladas y guardadas en ese archivo. Ustedes mismos podrían generar librerías de usuario y decir, bueno, no sé, siempre que quiero sumar números que están adentro de un vector, bueno, llamo a sumar. Y sumar está desarrollada en un archivo que yo creé que tiene un montón de código. O podemos crear macros, exactamente. Sí, sí. Bien, por ejemplo, ven que yo les dije printf, ¿sí? Ahora, ya me fui a hacer los anteojos, después los tengo que ir a buscar. Printf, ¿sí? Es la función print, y lo que hace es, a partir de una cadena que nosotros le pasamos, imprimir esa cadena y mostrarla por pantalla. Les vuelvo a decir, si nosotros no agregamos la librería, si no le avisamos qué librería necesitamos, no vamos a poder utilizar las funciones que están en esa librería. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo sé qué librerías necesito para utilizar determinadas funciones? Bueno, eso lo iremos estudiando a medida que surja la necesidad de ir agregando funciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos usar algunas cuestiones de operaciones matemáticas, como la raíz, ¿dónde está? La raíz cuadrada, la potencia, ¿sí? El logaritmo, bueno, tendré que agregar la librería mat. Entonces, dentro de esa, estas son algunas, hay más, ¿sí? Si yo agrego, incluyo
en mi programa, la librería math, voy a poder utilizar todas las funciones que están desarrolladas dentro de ese archivo al que llamamos librerías. En eso hay que ser bien descriptivo, ¿sí? Tengo que conocer. La librería stdio.h, esperen que lo vuelva a encontrar, aquí está, nos va a permitir realizar impresiones, leer de distintas maneras, ¿sí? Impresiones, lectura de datos, ¿ok? Después iremos utilizando los que vamos a ir necesitando. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es una librería? Sí, sí. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué tiene todo programa en C? Y no solamente un programa en C, hay muchos otros lenguajes que tienen lo mismo. Tienen un programa principal, o un procedimiento principal. A ese procedimiento principal se lo denomina main, ¿sí? No hay un programa en C que no tenga un main. Sí o sí, lo primero que va a buscar el IDE para compilar y después mostrar por pantalla siempre es el main. O sea, no puede haber ningún programa que no tenga su procedimiento principal. Bien, y vamos ahora a lo siguiente. Este int, acá otra cosa que va a empezar a aparecer, que no pasaba en PCInt, es que en general nosotros nos vamos a manejar con instrucciones que están escritas en inglés. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije una asignatura pendiente mía es hacer un curso intensivo de English, así pronuncio por lo menos bien? Y vieron que yo me mudé a una casa que adelante hay un instituto de inglés como para que el karma me persiga hasta el último día de mi vida. Entonces, me voy a anotar, les juro, yo vivo atrás y adelante está el instituto de inglés. Ustedes estudien mucho inglés, los pido, que todavía son más jóvenes que yo, porque las posibilidades de encontrar un trabajo de una persona que sabe programación y comunicar, ni siquiera les digo, porque estoy hablando con el marido de una amiga que es ingeniero, no en sistemas, es ingeniero electrónico, y él cambió de trabajo, pero se dedica más a la parte de líder de proyectos y esas cuestiones. Entonces, te tenés que saber comunicar, o sea, te tienen que entender. Si sabes inglés y programación, vas a poder elegir de qué trabajar. Así que estudien inglés, conversación y esas cuestiones, que les va a venir de 10. Bien, nosotros entonces ahora vamos a tratar de analizar este pequeño código y vamos a ver lo siguiente. Analizamos acá y después, a medida que vayan pasando las clases, vamos a ir indagando un poquito más. Pero lo primero que a ustedes se les viene a la cabeza, si ven este int, ¿de qué será ese int? Int. De entero. Perfecto, excelente, de entero, ¿sí? Los tipos de datos, ¿sí? Pueden ser enteros, son los int, pueden ser char, que les parece que será de qué. Caracteres. De caracteres, perfecto. Float, lo digo así al aire, porque después vamos a ver cada uno puntualmente. Decimales. Decimales, con puntos flotantes. Ahí está Federica. Hola, Fede. Bien, real. Los reales, sí. Bien, doble se llama por acá. Bool es de booleano, ¿sí? Ven que esas cuestiones a ustedes ya les suenan. Hay que aprender la forma en la que se escribe exactamente en este lenguaje. Pero los int son los enteros. En otros lenguajes directamente escribe integer, pero en este caso es int. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el main, que es el programa principal, tiene un tipo de dato que va a devolver, un tipo de dato que va a devolver al procesador una vez que se ejecute, que es del tipo entero. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bien, nosotros tenemos entonces un procedimiento, como ustedes ven, los procedimientos y funciones, que son subprogramas dentro de otro programa principal, siempre van el nombre y entre paréntesis
y entre paréntesis los argumentos, o sea, los datos que necesita esa función o procedimiento para poder ejecutarse. Entonces siempre es, miren, en todos va a pasar lo mismo. Es el nombre del procedimiento, entre paréntesis, los datos se llaman argumentos que necesita para poder ejecutarse. En este caso, por ejemplo, la función es print y los argumentos son, en este caso, es la cadena de caracteres que voy a mostrar por pantalla. Les digo que es este barra N, que después lo vamos a estudiar también. ¿Alguien sabe qué es el barra N? El salto de línea, exacto, ¿sí? Para que quede por debajo. Muy bien. Entonces, dime. Claro, porque devuelve un valor entero. Bueno, pero podría poner acá, en realidad podría poner acá otro número mientras que sea entero. En este caso no devuelve algo al procesador, pero no devuelve nada a otro procedimiento. O sea que si yo tampoco pongo el return, igual voy a poder ejecutar. En este caso en particular. Lo que pasa es que ese es el ejemplo que aparece en Repli. ¿Sí? Bueno, pero acá no nos pasa porque se muestra en la consola. O sea, no se sabe la consola. Claro. Yo usaba también el System Pausa como para hacer ahí una pausa y entonces después mostrar y esas cuestiones. De repente. Voy a usar después. Okay. Bueno. Profe, dime. No sé si lo dijiste, no escuché la explicación de void, ¿qué sería? Bien, el void es el tipo de dato que podría llegar a recibir de otro, porque lo importante es lo que hay adentro. Lo que hay adentro son los argumentos, o sea, los datos que necesita el procedimiento para poder ejecutarse. Void es un tipo de dato, es como un entero corto, ¿sí? Y acá viene otra cuestión. Por ejemplo, en los datos booleanos, en algunos lenguajes puede ser true o false, por ejemplo, ¿no? Acá no existe eso. Es 0 o distinto de 0 para los verdaderos y los falsos, ¿sí? Pero esto es la primera clase para que veamos algunas cuestiones. Vamos a ir profundizando de a poquito después en cada una de las clases, ¿sí? Bien, lo único que tenemos entonces es el encabezado del programa principal, que sí o sí tiene que estar. Vamos a ver el jueves cómo lo escribimos en el Visual Studio. Algunas cuestiones son particulares del IDE que se está ejecutando, ¿sí? Por ahora esto corre en cualquiera. Entonces tenemos un imprimir, que lo que hace es mostrar una cadena. Yo lo voy a poner en español, ¿sí? Y entonces, al ejecutar, en la consola me tendría que aparecer la ejecución de este programa. O sea, que muestra por pantalla la ejecución de estas líneas de código. Punto. ¿Sí? ¿Ok? Eso es todo lo que hace. Si yo pongo otro print, estamos en introducción a la programación. ¿Sí? Si yo saco el salto de línea, ¿ven la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Se puede separar o Se es puede, con el sí. salto de línea únicamente? Se Y le puede haces un separar. espacio. Le haces un Claro. espacio, ¿o no? Puedo dejar un espacio, puedo hacer esto. Miren acá. Es Y como el PCInt. Claro, exacto. Y acá yo, siempre es la barra invertida para el salto de línea, que es el Alt 92. Ahí encuentran la barra invertida. Y ven que yo en una sola cadena, bueno, ahí me queda un espacio porque yo dejé un espacio acá.
Pero ven que tengo el mismo print y armé la cadena como quise, no hace falta que ponga 2 print o lo puedo concatenar, podría unir y puedo mostrar variables y todo. ¿Vamos? Sí. No pasa nada. Bien, entonces, esto es para imprimir, les dije, ¿sí? Otra de las funciones que nosotros podemos utilizar con la librería stdio.h es poder escanear, o sea, poder hacer una entrada a nuestro programa. Y eso, y acá viene algo que es importante, que hay que tener en cuenta, que es lo siguiente. La función que nos va a permitir leer un dato por pantalla, vamos a hacer después de esto, es la función scanf, ¿sí? Scanf necesita lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos, ¿qué podemos ingresar? Estamos en introducción a la programación y queremos ingresar los 2 números y sumarlos, lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos acá. Si nosotros queremos ingresar 2 números y sumarlos, 2 números enteros y sumarlos, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Le tenés que decir qué datos vas a recibir? Sí. ¿Qué tipo de datos? Exacto. Entonces, lo primero que hago es definir las variables. ¿Cómo se define una variable en C? El tipo de dato, en este caso es un entero, N1, esto ya lo saben, pero recuerden que los nombres de variables no pueden ser solo números, no pueden tener caracteres especiales, no pueden contener espacios, entonces yo voy a poner N1, N2. Esto, el punto y coma lo venimos usando, ¿no? Ya sabemos para qué sirve. Sí. Muy bien. Perfecto, entonces tenemos las 2 variables que vamos a usar. El scanf sirve para leer un dato por pantalla. Yo les dije que todo procedimiento necesita sí o sí conocer cuáles son los argumentos, o sea, cuáles son los datos que necesita esa función para que pueda ejecutarse. Porque ven acá me marca que hay error, porque dice, ojo, no me estás pasando ningún dato, nada de lo que necesito. Sí. Y entonces, los argumentos que necesita, o sea, los datos que necesita esta función son los siguientes. Ojo. Lo primero que va a necesitar, entre comillas, es el tipo de dato. Hoy solo nos vamos a manejar con estos enteros. El tipo de dato. Y entonces, vamos a lo siguiente. Cada tipo de dato se expresa para la lectura de una manera diferente que la que nosotros utilizamos para definirlos. O sea, yo no le pongo acá int. Es así. Si el tipo de dato que voy a leer es un tipo de dato entero, voy a usar un %d. Ahí, bueno, un %, y así no me reta, ¿sí? Un %i. Entonces, un tipo de dato entero, les vuelvo a decir, el jueves nosotros vamos a revisar la documentación y esas cuestiones. Hoy vamos a hacer como un pantallazo. El tipo de dato que voy a leer es un %i, que es un tipo de dato entero. Y luego, separado con una coma, los argumentos en una función se separan con comas, si son varios. Y ojo, ¿qué suponen ustedes que debería ir acá? Ok. Sí. ¿No sería el otro dato? ¿O ahí le estás diciendo uno solo o de todo lo que vas a recibir? Vamos a hacer de uno y después lo ponemos a los 2 juntos, si quieren. ¿Acá no tenés que ponerle el otro argumento que está buscando? El otro O sea, argumento... el tipo, y nada más. Exacto. Yo le digo el tipo bueno, de dato y el otro argumento es dónde lo voy a guardar, ¿sí? Manuel dijo por ahí un ampersand, que es lo siguiente. Lo que yo le tengo que pasar es la dirección de LAN de memoria de la variable en donde quiero escribir. Entonces, yo le digo el tipo de dato que voy a leer, la dirección con el AND, yo estoy mandándole a la función
la dirección de memoria de la variable donde quiero escribir ese dato. ¿Sí? Sí, sabe. Entonces, miren, tengo el scanf, la función. ¿A dónde lo va a guardar? Lo que inscribió. Exactamente. En PCIN nosotros poníamos el nombre de la variable, pero igual lo que hacía era eso, ¿no? Ir a la memoria donde estaba, lo que pasa es que nosotros no lo veíamos escrito ahí, en C lo tenemos que escribir. Vamos a hacer después vamos a seguir en el cout, que también sirven para ingresar y para mostrar, pero me interesa que veamos estas cuestiones que son más de base, para que ustedes la conozcan, qué es lo que pasa, o sea, cómo accedo. Es más, si yo pongo un printf y pongo un and n1, me va a mostrar la dirección de memoria de esa variable. ¿Ok? ¿La dirección o lo que tiene, o lo que contiene? Si yo pongo el and por delante del nombre de la variable, es la dirección de memoria. Si yo pongo esto, ven ahí porque es más complicado. Sí. Hacemos los dos prints, así los ven, ¿sí? Miren, este es el valor de N1 es... Y ahora yo les muestro la dirección de N. Sí, a ver. Ay, no me lo va a dejar mostrar, a ver, espera. Lo siento. ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a ver si me lo muestra igual. Vos querés que yo haga esto. Esto. Sí, pero vamos a ver porque acá me marca... por ciento ahí, a ver si ya... A ver si me deja así. Bueno, a ver qué me muestra ahí. ¿Qué es esta? ¿Concatenando con coma también, en este caso? Ahí me salió un error porque no me lo deja mostrar. Bueno, lo que hace siempre es leer... no, acá, esta coma. Sí. Ojo, ¿Está cuando concatenando? yo cuando concateno digo que estoy uniendo. Acá la coma separa argumentos. Ah. ¿Sí? O sea, separa los datos que necesita la función para poder ejecutarse. Y abajo en el print. En el print pasa lo mismo, ¿ven? En el print, en este caso, tiene dos argumentos, que es la cadena que voy a mostrar y coma la variable que voy a... o sea, el valor que tiene la variable que quiero mostrar. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver. Mirá que mis alumnos siempre se equivocan y ponen ahí el AND y les muestra cualquier cosa, pero, o sea, les muestra la dirección de memoria, pero no sé por qué no me la deja mostrar. Porque digo, capaz que es por el tipo de dato, pero... Sí, pero... Bueno, primero vamos a hacer esto y después ahora vemos. Lo que hicimos ahora entonces es, bueno, toda esta cadena que vamos a mostrar, leer un dato del tipo entero, guardarlo a través de, conociendo la dirección de memoria, escribir esa variable. ¿Qué voy a escribir? El dato que leí y después lo vamos a mostrar. Eso es lo que hace hasta ahora. Bueno. Ok, hay que tener paciencia porque no... Siempre que lo quiero usar... no le puse nada. Bien. Yo no puse nada acá, ingrese un número, ¿no? Mal. Entonces yo pongo el 5
y me muestra el valor de N1 es 5. Si yo quisiera ponerle algo, ingrese el valor, no lo puedo hacer en el scanf, porque el scanf lo único que hace es, a partir de un tipo de dato, leer ese dato y guardarlo en la variable que yo le estoy asignando. Entonces acá yo le tendría que poner un print. Bueno, un print que diga ingrese un valor. ¿El Visual Studio Code tiene para predecir lo que vas a escribir? Sí, sí. C. Y el Sublime también. Bien. Los dos tienen. Sí, sí, sí. El jueves vemos lo mismo con él. Y ahí seguro que me lo va a dejar mostrar. La dirección de memoria. Estoy segurísima. Bien, ingrese un valor. El valor es 5. Estamos verificando que dentro de esa variable nosotros tenemos el valor que leímos. Bien, si... ¿Por qué dice ingrese un valor 5? Porque yo lo puse acá, mirá. Ingrese un valor, bueno, no lo puse así, ¿no? 2 puntos, espacio. Ahí quedaría más lindo. ¿Ves que dice ingrese un valor? Está el cursor ahí esperando, yo ingreso un valor y me dice el valor de N1 es 9. Lo importante es que en la cadena, cuando yo quiero mostrar el valor de alguna variable, tengo que indicar en esa cadena qué tipo de dato voy a mostrar, de qué tipo de dato estoy hablando en esta variable. En este caso es un entero, entonces un %i, ¿sí? Si yo tuviera varias variables, es más, si yo pongo este %i, pongo el valor, %i es de N1, miren lo que pasa. Yo ingreso un valor, 5, y me dicen el valor 5 es de N1. O sea, donde yo indique el tipo de dato es donde se va a mostrar el valor que tiene la variable que listo después de la coma. ¿Sí? Y si pones muchas... Muchas vamos a poner. Nosotros teníamos acá, lo mismo vamos a hacer con N2. ¿Sí? Ingrese otro valor, N2, y le vamos a poner el valor %i es de N1 y %i es de N2. Entonces acá le digo, bueno, en el primer %i me va a mostrar lo que esté en la primera variable. Coma, N2, y así las que quiera. El próximo %i le corresponde a la siguiente variable. ¿Ok? Está bien, entiendo, sí, sí. Es un quilombo igual. Sí. Vamos de a poco, vamos a ir haciendo de esto, ¿sí? Pongo 6 y 2, y entonces me dice el valor de 6 es N1 y 2 es de N2. ¿Sí? Sí, sí. ¡Tarán! Ok. Te hago una consulta. Sí. Si yo quisiera, en vez de hacerlo, capaz que la anotación de la función printf es de esta manera, pero si quisieras poner, por ejemplo, el string, el valor, cerrar las comillas, o el valor, %i, cerrar las comillas, N1, seguís el string y vas poniendo la variable con respecto a el lugar donde corresponde el string. ¿Eso se puede hacer o sí tienen que estar al final? Sí o sí tienen que estar al final en este caso. O sea, vos escribís, para mí es más sencillo todavía, porque vos escribís toda la cadena y después ponés las variables que querés. No tenés que ir intercalando entre variable y cadena. O sea, vos armás todo lo que querés escribir y después listás, pero tiene que ser primero la cadena y después las variables. O sea, no puedes intercalar cadenas. Puedo concatenar, cuando hablamos de concatenar es unir y hacer una. Hay funciones... Intercalar, digo, ¿eh? O sea, no. poner cadena después... ok, está bien. Porque la armás acá en realidad. Es más, si yo quisiera acá, miren, podría poner un /n. Entonces, yo, ahí te escucho, Hilda, ¿eh?
Esperen que a veces tarda un poquito en actualizar. Bueno, Hilda, decime mientras. Me quedé pensando en esto de las variables, entonces si yo quisiera decir el valor, la suma de los valores, por decir N1, N2, N3 y N4, tendría que poner la suma de %i, %i, la cantidad de veces o de valores que tenga, de variables que tenga. Por cada variable que vos querés mostrar, tenés que poner un tipo de dato, el tipo de dato que tiene esa variable. Exacto. Esta es la forma más descriptiva. Miren, hay otras funciones que son de entrada-salida, que son el CIN y el COUT, que permite hacer lo que dijo el compañero recién. ¿Sí? Esto de ir poniendo la cadena y poner la variable y después otra cadena y después las variables. Se puede hacer también con otra función. Con el print, no. Pero con otras funciones sí, las vamos a ver también. ¿Ok? Pero vamos a empezar por lo más rebuscado para que después lo otro nos parezca pues simple. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Miren, yo ahora pongo... Uy, esperen. Yo ahora pongo acá... ¿Sí? Ven que yo puse el salto de línea y entonces en la misma cadena yo tengo el valor 6 es de N1, salto de línea y 3 es de N2, por ejemplo. Si yo ahora quisiera hacer la suma de estos números y mostrarlos, ¿qué debería hacer? Sí, toma los más y eso y los menos como... Perfecto, buena pregunta. En este caso nosotros utilizamos los operadores de suma, resta, multiplicación y división, como los venimos trabajando, ¿sí? Son los operadores que están en el teclado numérico, la barra, el asterisco, el menos y el más. Esos símbolos quedan, ¿ok? ¿Y lo sumás en la variable o en el tipo de dato? Como quieran. Vamos a usar una variable, si quieren después lo hacemos, podría ser N1 más N2, pero vamos a hacer así. Voy a poner defino la variable suma, y acá asigno igual que veníamos haciendo en PCIN. Le digo que suma va a ser igual, un igual para asignar. La operación que está a la derecha, el resultado se asigna a lo que está a la izquierda del igual, es N1 más N2. Más igual N2, ¿sí? Bueno, ahí después vamos a ver estas formas de escribir acumuladores y todas estas cuestiones. No, para no usar otra variable, decís vos. Sí, sí, sí. Porque no estoy sobreescribiendo, o sea, estoy sobreescribiendo, pero ya no me importa porque recuerden que lo que está a la derecha del igual se ejecuta antes. Él dice esto. Yo puedo poner también así. N1 es igual a N1 más N2. Entonces no uso otra variable. ¿Sí? Dime. ¿Un bucle infinito puede arruinarte el hardware? ¿En qué sentido arruinarte el hardware? Podría ser, tendría que ser algo como grosso, digamos. Mm. Mirá, sí, en general los programas que nosotros vamos a ir haciendo, por más de que se queden en un bucle infinito, no vas a operar tantos datos como para que te llegue a pasar eso. Lo que pasa es que cuando uno usa los ciclos, como nos pasaba en PCIN, ahí hablamos de los bucles, siempre tiene que estar atento para que no suceda eso. Sobre todo si alguien lo va a correr, alguien que no somos nosotros.
Sí, cuando uno programa, y a veces uno no lo tiene tan en cuenta, pero cuando uno programa, lo primero que tiene que pensar es sobre qué va a correr nuestro programa. O sea, sobre qué hardware van. Mismo ustedes, cuando se descarga un sistema operativo o una aplicación, te dice qué tipo de procesador necesita, cuánta memoria. Una vez vinieron a dar una charla en la escuela y eran unos chicos que programaban videojuegos. Y el chico dijo que para programar no hacía falta conocer el hardware, y el profe del laboratorio de hardware un poco, no era acá, era en el colegio, en el secundario, se enojó. Y es verdad, o sea, es verdad que mucha gente ahora aprende a programar, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? No es lo mismo ustedes que están haciendo una carrera y que ven y que entienden de hardware y de software y qué pasa en la interacción y por qué cada aplicación es una interfaz entre el usuario y el hardware. Bueno, esas cuestiones que otro que hace un curso de programación y diseño web en 5 clases. ¿Sí? Exacto. Bueno, en esta línea 15, ¿ven lo que decía el compañero recién? O sea, hay una variable que no estoy usando. O sea, primero se ejecuta la operación y el resultado de esa operación se va a guardar en una variable que ya tenía, que como no la necesito más, siempre depende de lo que esté haciendo, ¿sí? Bien. Vamos a mostrar, entonces, lo que decían recién Isla, que decía, bueno, hago un print y le digo que la suma, ¿sí? De N1, y si quiero, pongo así, N1, %i, más N2, %i, es igual a %i. Entonces, listo las variables. N1, N2, suma. Profe, Dime. o sea, el %i es donde va a alojar el dato que nosotros queremos que se muestre. Perfecto, En este excelente. caso, siempre sería entero, y en otros casos va a ser distinto, o siempre vamos a usar ese. No, vamos a usar reales. No, pero en el caso de que usemos carácter, por ejemplo, igual vamos a usar el %i, No. va a ser otro. Sí, si la variable se llama char, ¿cómo imaginarán que será el %? ¿C? No sé. Sí. C. Sí. Ah, ok. Cada uno va a tener el suyo, entonces. Cada uno va a tener el suyo, exactamente. Ok. Todo, sí, sí, sí. Hoy es la primera clase. ¿Sí? Vamos a ver todos los tipos de datos. Les vuelvo a decir. Cerebrito. ¿Qué? A Manu, que pare, cerebrito. Ah. Estuvo leyendo mucho. Ahora nos vamos a manejar con los enteros, pero vamos a ver todos los tipos de datos, con las cadenas en C. Y cuando hablo de las cadenas, hablo de las palabras. Pasa una cosa particular que no pasa en otros lenguajes de programación, entonces, bueno, ahí iremos trabajando de a poco. Entonces, por lo que decía Hilda, ¿ves? Yo armé la cadena como me decías vos, ¿sí? Sí, sí. Entonces tengo la suma de N1, acá me va a mostrar, si yo pongo acá N2, por más de que yo haya puesto N1 acá, no, me va a mostrar ese valor que tiene la variable que yo listo después de la coma. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y por qué se declara entonces el nombre si total es en la posición lo que vale? Yo declaro y estoy reservando en memoria un espacio. Eso hace Si vos la... pones N2 2 veces, te toma igual el primer valor como N2 y el segundo valor como el segundo valor que ingresaste, por más que se nombre igual. No, yo decía acá, si yo me equivoco y acá pongo N2, por más de que yo haya puesto en la cadena la suma de N1 es %i, me va a mostrar esta variable que yo puse. Eso es. Y esto que dice Federico, si quisieras nombrar varias veces N2, con escribirla una sola vez alcanza,
por ejemplo, en este printf, la suma de %i más %i es igual a %i, n1, suma. Y tengo 3 veces nombrado. Te va a salir un error. Ah, bien, entonces Te va a tenés que decir- sí o sí listar la cantidad de veces que pusiste el %i, Claro, aunque sea siempre el mismo. exacto, porque te va a decir, ojo, vos estás poniendo acá que querés mostrar un dato y yo no encuentro ninguno. Claro, ¿Sí? sí. También si en el listado pones en vez de un número, una variable que sea un char. Exacto. Sí, y lo puedo combinar. Si fuera la cuestión de que yo tengo un chat, yo puedo poner %i, que sí, no va a pasar ahora porque no tengo ningún chat, pero podría poner %c y lo que quiera. Los flotantes, que son los números con decimales, también puedo decir cuántos decimales quiero mostrar. ¿Sí? Y No, acá no puedo hacer esto. ¿Sí? Lo hacemos, pero vamos cambiando y esas cuestiones. te hago una pregunta con lo que dijiste antes, teniendo en cuenta la diferencia de variables. Si yo hubiera puesto %i y, no sé, hubiera declarado un char arriba, no sé, j, y pongo j, n1, suma, identifica que ese j no es compatible con el %i. Exacto. Está bien. Se sale, lo bueno acá es que enseguida, acá o en cualquier IDE que utilicen o que utilicemos, lo bueno es que no te deja ejecutar el programa si hay un error. Vieron que en PCInt a veces uno se olvidaba de inicializar o de declarar una variable y uno ponía a ejecutar y el programa se ejecutaba. Acá, si antes nos arrancábamos los pelos, bueno, ahora compro una peluca. Porque acá hasta que no está hasta el último error corregido, no vamos a poder ver ninguna ejecución. Bueno, bien, en un punto está bueno eso. Eso es bueno, exactamente. Igual te lo marca dónde está el error, ¿no? Siempre te lo marca, sí. Yo usaba también antes el Borland C. Te lo dice en English, por eso le digo en inglés. Pero uno hace doble clic o lo que sea, y te aparece el error y te dice, te faltó el punto y coma, lo que sea, siempre te lo marca. Así que en eso no hay ningún problema. Bien, ingreso un valor, 6. Bueno, yo acá lo puse al revés, ¿no? N2 y N1, pongo el 3, el valor de 6 es, el valor 6 es de N1, 3 es de N2, y la suma de 3 más 6 es 9. ¿Sí? No, yo lo cambié, miren. ¿Ven que acá lo cambié? Puse N2. Sí, está al revés. Claro, ¿sí? Lo cambié para que ustedes vean que lo que muestra en cada posición del tipo de dato de la cadena es como yo los listo después de la coma. ¿Ok? ¿Sí? O sea, está relacionada la variable con el primer tipo de dato que encuentra, la segunda variable con el segundo tipo de dato que encuentra, y así con los que necesite. Bien. ¿Sí? Bien, a ver. ¿Qué vimos entonces la clase de hoy? Como la introducción a C. ¿Qué es lo fundamental? Que en C hay que describir, ¿sí?, todo lo que nosotros necesitamos para poder ejecutar un programa. Lo primero que tenemos que hacer es decirle qué librerías, o sea, qué archivos nosotros necesitamos incorporar en nuestro programa que tienen las funciones que precisamos para resolver. En este caso, nosotros necesitamos la librería stdio.h que tiene, como nosotros vimos por aquí, que tiene funciones de stdlib. ¿Acá? Exactamente. Y entonces, la librería stdio o stdio queda medio así como stdio, no va. Mira,
Bueno, queda más lindo. Entonces, la librería es un archivo, ¿sí? Que adentro tiene las funciones, ¿sí? Que se describen y las instrucciones que se ejecutan en un procesador cada vez que nosotros las llamamos. Si no tengo las librerías, me va a marcar error. Me va a decir, escúchame, ¿ven? Vos querés, yo no conozco qué es el print ni qué es el scanf. No lo puedo ejecutar porque no conozco. En cambio, yo agrego las librerías y dice, está bien, voy a usar ese archivo y dentro de ese archivo tengo la descripción, o sea, las líneas de código de cada una de estas funciones. Las variables en C se pueden definir en cualquier instancia del código. Miren que nosotros en PCInt las veníamos definiendo siempre arriba, ¿sí? Pero podría ser que yo haga esto y defina la variable, no se suele hacer, pero que defina la variable entre medio de la ejecución. Lo importante es que la variable esté definida antes de usarla, ¿sí? Todavía no estamos viendo, ¿cómo se llama? Procedimientos o funciones que son externos. Entonces ahí tenemos otro asuntito, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros trabajamos en el main, las variables las podemos definir en cualquier instancia del código. En general, uno las define... Dentro de la función también. Digamos. Declarar claro, sí. dentro de la función y que solo que dure en la función esa. Esos son variables locales, pero en este caso son todas locales porque no hay dónde irse más que acá. ¿Sí? Hay funciones que son globales, si nosotros tuviéramos varios procedimientos, además del procedimiento principal, entonces cualquiera las puede ver, y hay funciones que son locales, hay variables que son locales, porque solamente las puede ver ese procedimiento. En este caso, son todas locales, porque no hay un por fuera del main, ¿sí? ¿Okay? Las funciones no son las estructuras. Hay distintos tipos de estructuras. Las funciones son como el print, ¿sí? Son distintos procedimientos que se ejecutan alguna función en particular, algunas líneas de código en particular. Si yo sé que siempre en mi programa voy a tener que hacer la suma, digo, bueno, hago una función que yo le pase dos números y siempre lo sumen. Y no tengo, eso no quiero marearlos, pero, esperen que hay alguien acá. Acá, mira. No quiero marearlos, pero lo importante es que mientras que nosotros estemos adentro de un procedimiento, en este caso estamos adentro del procedimiento principal, adentro del main, no hay ningún programa en C que no tenga main, ¿sí? O sea que nosotros siempre que vayamos a programar en C, sí o sí tiene que haber un main. Después podemos pensar otro tipo de procedimientos, de funciones, de usuario, etcétera, pero siempre va a haber un main. O sea que siempre que nosotros empecemos vamos a tener el main como el procedimiento principal. Declaración de variables, que siempre es el tipo de datos de la variable, separados con coma, los nombres de las variables que corresponden a ese tipo. Si yo hago esto, ¿sí? Tengo una variable que se llama j, que es del tipo char. Un carácter, ¿sí? No una cadena de caracteres, es un carácter, una O, uno carácter, lo que sea, pero es uno solito. Exacto. Y después cuando tengamos la cadena de caracteres, vamos a tener algo como esto. Algo como esto. Entonces yo tengo una cadena. ¿A qué le suena esto? Es un array, exacto.
Exacto, sí. Es una cadena de caracteres, no importa, eso no lo vamos a ver. Ahora, solo para que ustedes vean que si son distintos tipos de datos, esto también puede ser, ¿eh? Recuerden que, bueno, ahí la definí 2 veces. Recuerden que el punto y coma separa líneas de instrucción, así que también lo podría poner en la misma línea, no es que siempre tiene que ir por debajo, ¿sí? Porque ya el punto y coma le indica al compilador que ahí terminó una secuencia de instrucciones que corresponden a una línea de código. No pasa nada, siempre recuerden poner el punto. Lo que separa es el punto y coma. Se ejecuta igual. Sí. Miren, yo en esto hago mea culpa, no soy muy ordenada, ¿vieron? Pero si Dios quiere y vemos algo de Python también más adelante, el tema de las tabulaciones, de indicar cuándo cuándo instrucciones pertenecen a una estructura. ¿Se acuerdan cuando usábamos el sí? Bueno, si había varias instrucciones, eso yo lo tabulo para que al verlo, automáticamente yo sepa que esas instrucciones corresponden a la estructura que está por encima. A esto me refiero, ¿no? A decir, bueno, todo esto es del main. Y si hubiera otra cosa... sería, ¿no? Claro, exacto. La tabulación, ¿sí? Les digo porque si vemos Python, para el final... Igual el Visual Studio te lo identa todo. Se lo identa todo. Una consulta. Sí. Varchar acá no existe, ¿no? En C. No. Siempre es fijo. Bueno, el varchar es justamente variable la cantidad de caracteres que tenés. Ah, bien. Sí. Gracias. No, un montón de lenguajes. En SQL también. Sí, SQL, creo que bueno, no me acuerdo ahora en cuál más. Pero sí, en varios. Los lenguajes van cambiando, les vuelvo a decir. Miren, ¿vieron cuando yo les dije, bueno, esto, no sé, nombre, ¿sí? Es una cadena de caracteres, es un vector en PSIN pasaba lo mismo. En realidad, cuando nosotros poníamos, bueno, como cadena, ¿no? Que aparecía, o como caracteres, y nosotros poníamos un conjunto de caracteres, un nombre, Juana, ¿sí? En realidad pasaba lo mismo. Era un vector, ¿sí? De tantos elementos, y en cada posición del vector se guarda un carácter. Lo bueno, nosotros vamos a ver C de esta manera, así al comienzo, para que entendamos en realidad todo lo que después los otros lenguajes de programación nos ocultan. ¿Sí? Claro. Pero en realidad, siempre que yo hablo de una cadena de caracteres, o sea, de palabras, estoy hablando de un vector de caracteres. Punto. O sea que cuando vos tenés que chequear si una palabra es igual a otra, estás chequeando que los contenidos de cada uno de esos espacios del vector sean iguales. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Después hay una función que lo hace, pero nosotros tenemos que conocer qué es lo que pasa internamente. ¿Ok? De todo, exactamente. De todo. Bueno, esto es lo de hoy, esto ahora lo que vamos a hablar ya queda como de lo que charlamos, pero cuando nosotros hablamos de C++, hablamos que pasamos de estructuras estáticas, yo defino un vector de 10 caracteres y es de 10 caracteres, uso más, pero más de 10 no. Cuando hablamos de C++, nos estamos refiriendo a estructuras que son dinámicas, o sea que pueden, de pilas, listas, colas, no sé si alguna vez escucharon algo de eso por ahí. Sí. Bueno, eso es C++ ya. No, en realidad nosotros lo podemos escribir acá también, es que cuando incorporas esas estructuras ya salís de C y te vas a C++. ¿Se entiende? Claro, en realidad... El lenguaje en combate es el mismo. Podés hacer todo lo de los demás, pero Claro. en un nivel mucho más complejo, porque como es de bajo nivel, Claro, exactamente. la complejidad es mucho más alta.
en poder hacerlo. ¿Sí? Pero puedes hacerlo en todo. Sí, porque la sintaxis es similar, no cambia. Lo que pasa es que se agregan esas estructuras dinámicas. Sí, sí. Bueno, sí. Es lo mismo que acá. Si nosotros agregamos utiliza algunas funciones distintas, alguna función distinta, pero después en la base, en la esencia, es similar. Claro, exactamente. Miren, el jueves vamos a hacer un ejercicio así. Y yo les voy a dar el mismo programa escrito en C, en Java, en Python, y van a ver que ustedes van a poder reconocer qué es lo que hace cada uno. ¿Sí? Porque otra vez les vuelvo a decir, después es cuestión de conocer el lenguaje en particular. A mí lo que me parece esencial de C es todo esto que nosotros vemos el por detrás, digamos, en esto que hay que ser puntilloso. Bueno, para escribir en una variable lo que yo necesito es conocer la dirección. Obvio, otros lenguajes yo pongo la variable, como pasa en Basic, y doy por supuesto, o no me interesa, pero el dato se guarda. Pero en realidad lo que hace es buscar la dirección de memoria o tener reservada la dirección de memoria e ir a escribir. No es lo mismo escribir en una variable que leer. Exactamente. ¿Sí? ¿Ok? Buenísimo. Bien. Lo bueno de esto es que yo hago así. Bueno, yo les voy a pasar después el link de este programita que hicimos hoy. ¿Dónde lo hicieron? ¿Qué es eso? Esta es una plataforma, una idea que se llama replit.com, que lo pueden usar online, ¿sí? Para aquellos que no tengan la posibilidad de descargar. Está igual en la plataforma. ¿Pero vamos a usar esa o vamos al Visual directo? Al final. Yo el jueves lo hacemos con Visual y vemos las dos. Después ustedes se manejan con el que les resulte mejor. Con el que quieran. Bueno. Exacto. La idea también... Es medio pesado el Visual para... Por eso, y no, con que tengas conexión a internet, corre. Entonces, ustedes se manejan. Me gustaría también, porque surgió de algunas cuestiones que ustedes dijeron, que podamos usar GitHub. Sí, estaría bueno. Y ahí vincularlo con el Visual Studio. Bueno, tengo que hacer unas pruebas, pero algún día podemos hacer alguna prueba para... Estaría buenísimo eso, porque se usan todos los trabajos. Claro. Entonces, Profe, dime. ¿y cuál es la diferencia con C#? Con C#, si te digo, te miento. Pero vos, ¿para qué lo querés usar? No, para saber, como recién estaban comparando C con C++ y también siento nombrar el otro, pero no lo uso. C# es como si fuese una librería, es como lo que estaban usando recién para poder usar funciones como el scan y eso. Nunca lo sé. Que te amplía mucho más el espectro de lo que es C o C++. O sea, es algo totalmente diferente. No tiene nada que ver en realidad con C. Lo que sí mantiene es la estructura en cómo uno quizás lo puede escribir, pero en realidad es C o es C++. C y C++ sí son referentes uno de otro, pero C# ya no. Es una evolución, digamos. Claro. Claro. Okay. C# sería como si fuese JavaScript, por ejemplo. O como Python, o una cosa como eso. Hay miles de lenguajes. Bien, entonces, ¿qué les tengo que compartir yo ahora? Es el link, ¿sí? Chusmen. Yo les decía que en la plataforma de la materia, en nuestro espacio de la materia, está el link al Replit. Después les subo el link para descargar el Visual Studio. Y entonces empezar a hacer algunas pruebas para usarlo con el Git, ¿sí? En el GitHub. A ver si podemos trabajar ahí también de manera colaborativa y esas cuestiones. ¿Esto qué el jueves tenemos de vuelta? Nosotros el jueves tenemos de vuelta, sí. ¿De ahora en más vamos a tener lunes y jueves siempre o sí, así cada 15 días? Creo que por ahora cada 15. Vieron que ahora
puede ser que tengamos alguna clase presencial. Bueno, creo que esas cuestiones todavía se están viendo, pero sí, porque ustedes los lunes y los jueves tienen otra materia, ¿o no? Sí. Algunas veces Por lo que tengo entendido, laboratorio. sí. Pero el tema es que solamente decían para las prácticas. Y justo una práctica es también el lunes. Miren, y lo que sí podemos hacer es lo siguiente, pero bueno, después el jueves lo hablamos bien, es que el 16 es feriado. Quizá, bueno, ustedes vean, porque yo no sé bien en los horarios de otras clases, pero por ahí podemos hacer, no sé, el lunes que viene para no perder esa clase y hacer el lunes para recuperar esa el 16, que nos toca siempre, todos los feriados nos tocan en la semana que tenemos programación. Sí, o sea, en sentido de horario podríamos tranquilamente a las 5:30 también, o sea, no habría problema. Claro. Ahora, bueno, el tema es si efectivamente ya empiezan con todo, de que ya empezamos. Que van, Claro, si ya confirman que empiezan a hacer las rotaciones para ir. Todavía no les confirmaron eso. No. No. Igual tengo entendido que iba a ser como opcional, si querés ir, Sí, opcional necesitas. y en 12 burbujas. Claro. Claro, por eso. Pero bueno, el tema es si alguien quiere ir o bueno, si efectivamente hacen una clase presencial, o sea, estaría bueno verla, ¿no? Claro, obvio. El que va que la transmita. Claro, que no sé cómo podrían hacer, porque a mí me parecería que tendrían que transmitirla también. Cuando tuvimos, allá en la escuela me pasó que había media burbuja que estaba aislada y la otra media no, porque van a tallar. Bueno, la cuestión es que hicimos así, bueno, pero había una camarita y nosotros usamos una plataforma Teams, pero se puede usar mismo acá, en Meet. Y ellos estaban en su casa y yo daba la clase con los que estaban ahí y los otros. A veces me hablaban y yo era como el gran hermano, ¿vieron? ¿Quién está ahí? Y escuchaba las voces que hablaban y esas cuestiones. Pero ahí supongo que les irán avisando esta semana, sí. Sí, por eso, pero bueno, como para ya ir pensando qué podríamos hacer. Sí, seguro. A nosotros lo que nos dijeron es que si nosotros queríamos las prácticas seguro, o sea, las materias que requieren práctica con elementos que por ahí, laboratorio de hardware, por ejemplo. Claro, bueno, y nosotros la tenemos los lunes esa. Claro. Por eso era la pregunta. Después creo que era sistemas operativos la otra, y esa la tenemos los miércoles. No tendríamos problema de perder alguna clase. Claro. Bueno, igual nos vemos el jueves nosotros, así que si ustedes tienen alguna novedad entre medio, me avisan. Te chiflan. Bueno, por hoy creo que estamos. Yo ahora subo el link con el código, solo para que ustedes analicen. Por ahora, vamos a ver si chusmeen la parte de el material de consulta que tiene... va a estar grabada también. Porque llegué tarde yo. Seguro que Manuel del laburo. ¿Qué? Yo creo que voy a llegar todos los días a las 6, así que yo les consulto. Voy a perder media hora seguro. Les consulto esto. Vean ustedes, yo me da lo mismo, pero si a ustedes a todos les conviene más a las 6, arrancamos a las 6. No importa. A mí me serviría un montón. Sería... No sé cómo... 5:30 es re temprano. Re temprano. Claro. Los jueves llego, pero los lunes no. Al menos a mí me pasa eso. Bueno, y bueno, hoy que tuve líos en el laburo, que estuve haciendo cosas nuevas y... No sé si los no entiendo nada. copan a las 6, ¿les sirve? Eso lo podríamos hablar, pero estimo que sí. A mí es lo mismo. Bueno, entonces sí. Mira, están todos diciendo que sí en el chat. Perfecto. Yo porque
No, de nada. Yo porque ese era el horario que nosotros supuestamente teníamos en el ¿cómo se llama? Si íbamos al instituto. Claro. Perfecto. No pelees, Nelida, con nadie. Y entonces dejé ese horario, pero a mí es lo mismo. Entonces, Mejor, sí. Desde este jueves a las 6. 6, a las 6 todos. Espectacular, ¿Parece? gracias. Buenísimo. De nada. Espectacular. Muy bien, bueno, nos vemos el jueves. Yo ahora les paso el link con el material. No se olviden de poner el presente. ¿Podrías poner en el horario en el CIBET también? Sí, y ¿Algún tipo de recordatorio por alguno que hoy no haya venido? perfecto. Y otra cosa, voy a cambiar el link para poder usar, porque lo iba a hacer en las vacaciones y me olvidé, para poder grabar la clase desde acá y todo. Entonces, estén atentos y atentas, porque yo lo voy a pasar a Secretaría del Instituto y va a cambiar. Igual yo el miércoles escribo algo ahí en el CIBET por las dudas. ¿Sí? Bien, sí. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos.